Hola, bienvenidos a Charlas sin filtro, el espacio donde nos atrevemos a cuestionarlo todo. Hoy exploramos un tema espinoso, el terrorismo, pero no solo como actos violentos, sino más bien como una narrativa poderosa que puede moldear gobiernos, políticas y hasta cómo vemos el mundo. ¿Es el terrorismo una realidad objetiva o es algo que se construye para manejar el poder? Hola Daniel, y hola a todos los que nos están escuchando. Estoy emocionado por este tema porque el terrorismo no solo lo vemos en los titulares, también lo hemos vivido aquí, en Colombia. Pero tengo que decirlo, no creo que sea solo un discurso, es una amenaza real que no podemos seguir ignorando. Puede ser parce, pero se ha puesto a pensar quién decide qué es terrorismo y qué no. Vamos a desmenuzar esto, porque detrás de esa palabra hay mucho más de lo que parece. Elegimos hablar del terrorismo porque es una realidad que está profundamente enraizada en la geopolítica global. Este término ha sido utilizado para cuestiones de derechos humanos. Según Edward Said, el terrorismo ha sido una herramienta discursiva para construir al otro como enemigo, perpetuando dinámicas de exclusión. Para mí, el terrorismo es violencia, violencia dirigida a sembrar miedo y desestabilizar las sociedades. Aquí en Colombia, por ejemplo, lo hemos vivido con las FARC, el ELN y más recientemente con el Golfo. Y no podemos negar los impactos reales de estos actos. Sí, eso es cierto, parce, pero mire lo que dice Ruth Wodak. El lenguaje no es neutral y términos como terrorismo se usan estratégicamente para justificar ciertos intereses. Porque llamamos terroristas a las FARC, pero no a algunos grupos paramilitares que también usaron tácticas de terror. Eso es verdad, pero tampoco podemos relativizarlo todo. Si nos vamos por esa línea, podríamos justificar actos que claramente son condenables, ya que según Michael Ignatieff, el terrorismo es un mal ético que debe ser enfrentado, sin importar cómo lo llamemos. Estoy de acuerdo, pa, pero no se trata de justificar, sino de entender cómo se construyen esas etiquetas. Edward Said habla del orientalismo y cómo Occidente ha creado al otro como una amenaza. Esa misma lógica aplica aquí. ¿A quién ponemos la etiqueta de terroristas y por qué? Los medios juegan un papel fundamental en esto. Según Van Dijk, controlan las narrativas que moldean cómo percibimos el terrorismo. En los 2000, términos como eje del mal no eran solo retórica, eran herramientas discursivas para legitimar invasiones, justificar invasiones, políticas de vigilancia masiva e incluso violaciones. Eso es cierto, pero los medios también informan. Sin ellos no habríamos conocido los atentados en Nueva York, París o incluso los secuestros masivos aquí en Colombia. Según Chomsky, aunque los medios tienen sesgos, también son esenciales para exponer las realidades globales. Sí, Andrés, pero fíjese en la jerarquización de esas realidades. Un ataque en Occidente recibe cobertura masiva, mientras que uno en el Medio Oriente apenas se menciona. Como dicen Susat Sontag, las imágenes del terror se seleccionan cuidadosamente para reforzar ciertas narrativas. Eso también es cierto, pero también debemos considerar el impacto que esas narrativas tienen en la conciencia colectiva. Según Baudrillard, vivimos en una sociedad de espectáculo, donde el terrorismo se convierte en un evento mediático más que en un análisis profundo de sus causas. Ahora pasemos al terreno de las políticas públicas. Foucault habla de la biopolítica, es decir, cómo los estados gestionan la vida de las poblaciones. En Colombia la narrativa del terrorismo ha servido para justificar políticas como la seguridad democrática, pero ¿realmente eran para protegernos o para consolidar poder? Daniel, entiendo tu punto, pero no podemos negar que esas políticas dieron resultados, ya que según Uribe Vélez, la seguridad democrática ayuda a reducir los secuestros y a recuperar territorios. Esto no es un beneficio real. Claro, parce, pero también hubo costos. Como dice Óscar Espinel Bernal, esas políticas reforzaron relaciones de saber-poder que justificaron violaciones de derechos humanos, como los falsos positivos. El terrorismo en este orden de ideas se convirtió en una excusa para muchas cosas. En esto sí estoy de acuerdo, en que hubo excesos, pero ¿qué alternativas teníamos en esos momentos? Según Harvard, en contextos de crisis los estados suelen tomar decisiones radicales y eso no siempre es malo. Entonces, Andrés, después de todo esto, ¿qué piensas? ¿El terrorismo es una realidad objetiva o una construcción discursiva? Creo que es ambas cosas, Daniel, ya que pues es una realidad que nos afecta a nuestras vidas y nuestras sociedades, pero también es una construcción discursiva. No podemos ignorar los hechos, pero tampoco podemos aceptar las narrativas tal cual como nos las presentan. Tenemos que cuestionar por qué, como dice Chedraui, el poder del lenguaje está en su capacidad para moldear la realidad. Esta realidad debe ser contada de una forma u otra, porque las narrativas actuales están llenas de sesgos que no solo perpetúan estereotipos, también deshumanizan a comunidades enteras. Mire, parce, como le dice Ruth Wodak, los discursos sobre terrorismo simplifican realidades complejas, etiquetando como terrorista cualquier movimiento o grupo que desafíe las estructuras de poder establecidas. Además, los medios amplifican esta visión, invisibilizando el impacto de estas narrativas en las comunidades más vulnerables, aquí en Colombia. Por eso necesitamos recontar esta historia desde una perspectiva crítica, que cuestione quién define el terrorismo y por qué, que dé voz a quienes han sido afectados por las políticas y discursos que este término justifica. Si no lo hacemos, seguiremos reforzando las mismas dinámicas de exclusión y violencia estructural.